Hola amigos de TikTok. Hoy les quiero hablar sobre un... Hola amigos de TikTok. Hoy les quiero hablar sobre un tema. ¿Te has preguntado si existen las casas embrujadas? Esas películas que a veces tú ves y dan terror. Las casas embrujadas sí existen. Y no es que estén embrujadas porque le hicieron un hechizo. Simplemente nosotros somos energía. Y el tema de hoy es ese. La energía que puede quedar en una ropa, en un mueble, en una prenda, inclusive, que tú recibes de una persona que ya falleció. No debes tener en tu casa ni muebles, ni prendas, ni ropas de personas que han fallecido. A veces te las regalan con la mejor intención del mundo, pero ¿qué sucede? Que nosotros, cuando muere el cuerpo físico, no hay una muerte espiritual. Y eso está comprobado en diferentes religiones y está comprobado, inclusive hay estudios científicos que en este momento están mirando cómo es que el cuerpo, después de varias horas de haber fallecido, pues todavía mantiene un tipo de energía en el cuerpo. Ahora, en diferentes religiones se hablan, sobre todo en la budista o en el yoga, en los yoguistas, pues hablan y describen en la religión hindú este tema de qué sucede en el momento de la muerte y después de la muerte. Hay casas de personas que no quieren morir y simplemente su energía espiritual se queda dentro de esa casa. Y esas son las casas que podemos llamar embrujadas. ¿Cómo lo puedes detectar? Pues es muy fácil. Las casas embrujadas o con espiritualidades negativas siempre dejan ver lo que está sucediendo. Las luces se apagan, se encienden solas, puedes sentir mucho frío durante la noche en diferentes habitaciones de la casa. Los bombillos pueden romperse solos, sin nada. Hay personas que tienen lo que le llaman una media unidad y son capaces de percibir, incluso hasta de oler, cuando hay una negatividad dentro de la casa. Muchas veces, antiguamente se velaban los cadáveres en las casas y si ustedes podían sentir en muchas de estas casas, pues quedaba en ese lugar la energía todavía de la persona pues que falleció. Ahora, ¿qué sucede con la ropa de una persona muerta si te la regalan? Lo que sucede es que las personas, cuando nos ponemos nuestra ropa, todos tenemos una energía. Y esa energía, es decir, nuestro cuerpo emana una espiritualidad, una energía que ya puede ser positiva o negativa. Hay personas que de por sí son extremadamente negativos. Pero hay personas que inclusive, aunque hayan sido muy buenos en vida, no se debe utilizar la ropa de ellos, porque lo que sucede con esto es que no los dejamos descansar. De cierta manera, esa espiritualidad la estamos materializando todavía. Yo sé que hay muchas personas que a veces por necesidad visitan tiendas de segunda mano y compran ropas usadas, inclusive porque no tienen otras opciones. Pero es algo que no se debe hacer porque usted no sabe si esa ropa fue de una persona fallecida. Inclusive, estas ropas, estos muebles, que a veces son antiques, aquellas personas que les gustan los antiques, pueden haber mantenido la energía, aunque hayan pasado muchos años, de la espiritualidad o del muerto. ¿Y qué sucede? Hay veces que eso lo entramos en nuestras casas y comienzan los problemas, comienzan las discusiones, comienzan situaciones que las personas dicen, bueno, ¿y por qué sucede esto de momento? Y específicamente sucede porque estás teniendo un objeto dentro de tu casa que quizás pues perteneció a una persona que tú no sabes ni quién fue. Y eso sucede mucho cuando regalan muebles. Inclusive hay personas que tienen, los pobres, tan mala energía, y digo sí los pobres, porque cuando las personas tienen mala energía, lamentablemente necesitan otro tipo de valor espiritual. Pero para eso tienen que o aprender a saber, a manejar sus energías. Inclusive hay personas
que yo siempre los digo, ellos mismos desconocen las energías que pueden tener dentro de su cuerpo. Nosotros todos somos energía, ya sea que seas cristiano, que seas católico, que seas budista, que seas yoguista, que seas babalocha, yalocha, lo que seas. Nosotros todos somos energías. Simplemente canalizamos esas energías con diferentes modos. Hay quien tiene su fe en el cristianismo, hay quien tiene su fe en el catolicismo, hay quien tiene su fe en los orishas, pero al final es una sola fe y al final es un solo Dios. Que eso es lo que muchas personas a veces no entienden. Y yo no le critico a nadie cómo canaliza sus energías. Pero hoy el tema que les estoy trayendo, por ser viernes, es el tema de las casas y los objetos embrujados. Cuando te mudas a una casa nueva, es recomendable siempre limpiar la casa, sacudirlas. Hierbas como el mar Pacífico, la albahaca, la salvia, que tiene un poder muy recogedor, incluso la ruda, te pueden ayudar también a despojar la casa. También otra de las hierbas o plantas que sirven para despojar una casa cuando te mudas y evitar que pues estas energías que hubo con las personas anteriores que vivieron en esa casa se puedan quizás alejar. También dentro de estas plantas podemos nombrar la ceiba, el almácigo, el rompezaragüey, el vencebatalla. Para aquellas personas que los conocen, son nombres que le pueden ser familiares para despojar o limpiar de malas energías la casa. Ahora, ¿qué sucede? Hay casas que ni limpiándose esas espiritualidades que viven ahí o esas negatividades se van. ¿Por qué no se van? Porque se quedaron en una dimensión encerrados, se quedaron muy materializados. Inclusive puedes encontrar lugares que existen en todo el mundo. Ustedes han visto los castillos, señores. Los castillos, hay castillos que siempre se hablan de que aparecen fantasmas. Y es lógico, porque antiguamente las personas las mataban a veces sin ninguna razón. Y entonces esa persona no sabía detectar cuándo era una cosa, cuándo era la otra, y quedaban materializados y encerrados en una dimensión. Ahora, si alguien les regala un mueble, pues piénsenlo bien, porque a veces estos muebles, vuelvo y repito, pueden venir con la mejor intención del mundo los regalos, pero ustedes no saben qué energía puede traer ese mueble. Antiguamente tuve una amiga que ella me decía siempre, Mercy, cuando te regalen algo, hay personas que tienen arrastres y tienen negatividades que arrastran consigo, que hasta los muebles que tienen en su casa los recogen. Y eso es cierto. Y es cierto porque recuerde, la energía negativa siempre va a buscar un lugar físico donde depositarse. Y eso es parte de lo que sucede en las casas. Volviendo al tema de las ropas y de los objetos de personas muertas. Es recomendable que no los utilices, porque cuando una persona muere, se debe quemar toda la ropa que esa persona tenía. A veces que hay objetos, supuestamente los metales como el oro y la plata no transmiten las energías, pero depende, porque si estos metales están acompañados de piedras, esas piedras sí pudieron haber recogido la energía de la persona que la llevaba consigo. Y entonces es otra cosa que no debes usar. Tú tienes tu propia energía. Es igual que cuando, no sé si has escuchado, la ropa no se debe poner al sol cuando ha sudado. ¿Por qué no se debe poner al sol cuando ha sudado? Porque cada uno de nosotros tiene una energía en nuestro cuerpo. Tiene inclusive varios chakras. Y esto está muy cercano de lo que estoy conversándole a ustedes sobre la energía. ¿Qué va a pasar? Quizás en uno de esos días que tú has tenido negativo, te han pasado las cosas, te has frustrado, y esa ropa recogió todo eso. Entonces, lo más aconsejable es que si utilizas alguna ropa, pues la laves y la vuelvas a poner. Nunca pongas una ropa usada al sol. Igual que no prestes tu ropa. Y ya esto no tiene nada que ver con las personas muertas. Inclusive, estando vivos, los seres vivos no deben prestar sus objetos, porque vuelvo a hacerle énfasis. Los objetos son materias físicas
y recogen las energías. No importa si es una piedra, no importa si es un vaso, no importa si es un mueble. En los muebles las personas se sientan y recogen toda la energía que las personas traen consigo. Ahora, hay casas, volviendo al tema de las casas embrujadas, hay casas que adquieren o se han quedado muy pegados ciertas espiritualidades que pueden causar, como te dije, discusiones. Casi siempre las discusiones mayoritarias se ven en las personas que son parejas. Cuando entran a vivir en un nuevo hogar, siempre es recomendable limpiar, mirar, inclusive si vas a comprar una casa, porque ha sucedido, hay personas que han comprado casas encima o cerca de cementerios. Las espiritualidades sí existen, sí existen. De hecho, cuando nosotros dejamos de existir, nuestro espíritu se va. Y en dependencia de la canalización de la energía de esa persona, pues puede ser que ese espíritu pues encuentre una luz, la luz divina que le llaman, o puede ser que se pueda quedar encerrado en ese plano terrenal. Y esas son las causas que pueden crear las casas embrujadas, donde ustedes han visto de que han pasado cosas que no tienen ningún tipo de explicación. Hay quien le llaman poltergeist. Los poltergeist sí existen. ¿Y qué son los poltergeist? Los poltergeist son espiritualidades que se quedaron encerradas en la dimensión de ese lugar y que nunca se van a ir. Por eso hay lugares que emanan una energía tan negativa que es recomendable ni entrar. Yo le voy a estar trayendo el próximo viernes más informaciones sobre diferentes casas en diferentes países e incluso en diferentes ciudades internacionales que han tenido este tipo de situaciones. Yo les hago un cuento. Una vez, yo hace alrededor de como unos 15 años, tuve una persona que atendía espiritualmente, que esta persona sentía cómo vivían con ella todas las noches. Es decir, esta persona tenía sexo con una persona que no sabía y no era su esposo. Inclusive, llegaba a ponerse almohadas para evitar tener esa sensación de que le estaban teniendo sexo. No tenía ningún tipo de locura la señora. Comenzamos a hacerle misas espirituales y fuimos descubriendo que en esa casa había vivido una persona que había tenido serios problemas con tráfico de mujeres, con prostitución y demás. Y al cabo de la tercera o cuarta misa espiritual que logramos realizar en esa casa, pues dimos con la situación que estaba pasando. Simplemente esa persona había fallecido y de hecho durante vida esta persona fue una persona que, como les decía, tuvo ese tipo vamos a decir, de negatividad, de pensamientos un poco obscenos. ¿Y qué sucedía? Que durante las noches venía a vivir con la señora que vivía en la casa. Eso son cosas increíbles de terror, que vuelven a cualquiera loco, pero que pueden suceder. ¿Qué pasó y qué lo ataba al lugar? Resulta que él tenía una fuente la cual había puesto enfrente de la casa, pero la fuente era tan bonita y tan costosa que los dueños, cuando compraron esa casa, no se deshicieron de ella, la dejaron. Y dentro de las investigaciones que hicimos espirituales para poder saber qué era lo que le pasaba y por qué a la señora le pasaban todas aquellas cosas, descubrimos que esa fuente era el centro energético que mantenía esa espiritualidad conectada con la casa. Una vez que se quitó y se destruyó esa fuente, todo volvió a su normalidad. Eso es un tipo de caso, pero no siempre sucede así. Así que es importante que tú te des cuenta que si sientes pasos en tu casa, sombras en tu casa, se rompen con facilidad las cosas, es muy posible que tu casa caiga en la denominación de casas embrujadas. Varias razones pueden ser. Una de ellas ya te las expliqué. Pueden ser los espíritus que se han quedado encerrados en esa dimensión. Pero también pueden ser objetos de personas muertas que quizás tú no te hayas dado cuenta y tienes dentro de la casa. Así que hoy en el Diario de la Gitana, mi consejo para ti que nos estás escuchando es que no albergues nada de personas muertas. No importa si tu ser querido pues te dejó lo mejor del mundo.
no es bueno. Hay que dejar ir a los seres. Y la mejor manera de dejarlos ir, de que la persona descanse, de que la persona no siga muriendo, porque mientras que la persona no se deshace de esa energía, continúa muriendo y pues por supuesto le va a traer problemas a ustedes, en el caso de que les haya pasado. Entonces, la mejor de las formas es no tener cosas de personas muertas, y en el momento que ustedes pierdan un ser querido, pues que las cosas pues se vayan con ellos. Por eso quizás ustedes puedan ver en la cultura egipcia que los egipcios cuando los enterraban con todos sus atuendos, con todas sus prendas, hasta se llevaban técnicamente con ellos, le enterraban a los esclavos. Y como hablé, cada cultura pues lo maneja de una manera diferente, pero ahí ustedes pueden darse cuenta de que el porqué de la muerte y las ofrendas y el llevarse todo consigo, porque de esa manera la persona, el cuerpo físico de la persona no se queda conectado a la materia y a la tierra y puede descansar, puede tener un descanso físico y puede tener otro tipo de energía espiritual en una dimensión mucho mejor. Sin más, yo los espero el domingo, que vamos a hacer la botánica del Diario de la Gitana. Vamos a estar preparando para el domingo otros remedios o recetas o como le quieran llamar. Y esta vez vamos a estarla preparando para la suerte en la lotería. Todo el mundo quiere ganarse la lotería, hasta yo quiero ganármela, pero todo depende. Depende del universo, depende de tu pensamiento, pero también le puedes dar un empujoncito. Si al menos no te ganas todos los números de la lotería, es posible que tu suerte mejore, y vamos a estar hablando de las plantas en el jardín del Diario de la Gitana el domingo, donde vamos a estar preparando aceites para el desenvolvimiento económico. Sin más, los dejo y les deseo un feliz viernes. Y recuerden, no tengan nada que pueda crear su casa embrujada. Siempre utilicen los incensios y tengan muy buena energía. Su casa embrujada. Siempre utilicen los incensios y tengan muy buena energía.